¿Qué tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy queremos hablar de educación, queremos hablar de cómo el sistema educacional ha ido solucionando los problemas que se le han ido presentando de a poco en esta pandemia, bien compleja por lo demás. Y hemos invitado a Daniel Ramírez, lo conocemos hace algún tiempo ya, yo lo conocí como director del colegio Oscar Castro, que era uno de los colegios más vulnerables de nuestra zona, o de Concepción por lo menos. Pero el profesor Ramírez tiene amplísima experiencia tanto en establecimientos privados, digamos, como públicos. Entonces, eh, puede tener un muy buen punto de vista de lo que ha ido sucediendo en los distintos ámbitos. Hoy día está trabajando como jefe de UTP ahí en la Municipalidad de Hualpén, también muy ligado al tema educacional. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarle. Hola, muy buenos días. Muy bien, aquí tratando, como les mencionaba, un poco de aportar desde este otro ámbito ahora a lo que es la educación, no solo de la comuna, sino que en general. Partamos, pues, ¿cómo fue muy grande el cambio que debieron enfrentar los profesores cuando ya se vio que este año no íbamos a tener clases presenciales, que no había mucha posibilidad de ello? Fue muy grande el cambio. La pregunta va orientada al tema eh, técnico educacional, digamos. El profe parado frente Claro. a su alumno haciendo una exposición verbal y teniendo más o menos interacción dependiendo del grupo de alumnos que se tenga, digamos, qué sé yo. Entonces, ese cambio a lo que pasa hoy día ha sido muy grande, un abismo, diría usted, tal vez. En realidad claro, es algo que nos sorprendió un poco en términos de la contingencia, de la premura con la que apareció y que fue para todos, pero en sentido estricto es algo de lo que veníamos hablando ya los últimos 20 años, con respecto a cómo nos íbamos adaptando a las tecnologías dentro del aula, en la sociedad. De hecho, hay un marco referencial teórico que habla sobre la habilidad del siglo XXI que están estipulados ya hace bastante tiempo. Hay mucho seminario, y mucho material, mucho insumo dando vueltas, pero en sentido estricto, de ahí llevarlo de la teoría a la práctica del aula, era algo que todavía teníamos una alta brecha. Teníamos muchos docentes que tienen una brecha generacional de por sí con las tecnologías. Entonces, enfrentarse de manera obligatoria a tratar de adecuarse a esta nueva forma de hacer clases, de vincularse con el otro, fue algo que, claro, en un minuto fue determinante, incluso causó mucha ansiedad, sobre todo estamos hablando de abril, mayo, porque aparte de la incertidumbre del gobierno con respecto a cómo se iba a manejar esto, qué tiempo se podían manejar, estaban los tiempos también escolares, que nosotros iniciamos el año escolar el 1 de marzo y el 15 de marzo se suspendió totalmente las clases, entonces no había vinculación con los estudiantes, los profesores jefes no tenían mucho conocimiento de sus estudiantes, hay niños que se cambiaron de establecimiento, los hijos que están cercanos a mi pareja, o sea, los hijos de mi pareja en realidad son niños que nos cambiamos justamente este año de colegio y no alcanzaron a conocer ni sus compañeros. Entonces, todo eso tenía que manejarlo un docente sin quizás tener la capacidad o la preparación más que nada, porque la capacidad está. Es la preparación, el enfrentarse a esta ansiedad tanto personal como del otro con respecto a qué hacer en estos días. Luego del 27 de abril en adelante venía todo este tema de cómo hacer clases, se entregaban guía en algún establecimiento, otros comenzaron a hacer grupos de WhatsApp, grupos de Facebook cerrados, se habló del Classroom, del G Suite, que fue un convenio del ministerio con Google, se hablaron de muchas herramientas, pero efectivamente el gran problema que teníamos era esta brecha que existía con la tecnología, con la generación, con la diversidad de estudiantes. Y además con el tener la herramienta o acceso a la herramienta y al Internet, que era otro elemento que muchos desconocíamos. O sea, nosotros en la comuna hicimos una encuesta a fines de abril, donde nos dimos cuenta de que 30% de los estudiantes que no tenían acceso directo a Internet, lo único que hacían era conectarse a través del celular de sus padres, supongamos, y eso te colocaba una traba mayor a la hora de pensar en hacer clases online. Entonces, un Sí. poco es el contexto. Sí, vamos al tema de los profes. Usted algo deslizó con el tema de la brecha generacional. Imagino yo que para usted es una persona muy joven, pero profesores ya mayores, a punto de jubilar eventualmente, el tema del uso de estos aparatos, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, una entrevista online, digamos, no era una cuestión a la que estuvieran acostumbrados. ¿Eso se salvó o todavía hay algunas dificultades, diría usted? Y no pregunto por Walpen, pregunto en términos generales como su experiencia de Sí. profesor, digamos.
Sí, le entiendo. Mire, que hay un tema que la gente a veces desconoce. Un profesor en promedio trabaja alrededor de 40, 45 años. Entonces, hoy día tenemos una alta cobertura de docentes que están en un rango etario mayor de 50 años. Entonces, porque además era una carrera profesional no muy atractiva en términos remuneracionales, ha ido mejorando indudablemente, pero en sentido estricto la gente no llegaba a educación por vocación la mayoría, llegaba porque obviamente, como decían algunos, no alcanzó puntaje para otras cosas, y otros porque veían ahí una estabilidad laboral que hoy día en el mercado es súper apreciada. O sea, ser profesor, sobre todo de escuela pública, hoy día es altamente atractivo porque te provee de una estabilidad laboral que es muy difícil que se produzca una desvinculación o cosas así. Tiene que pasar algo muy Tiene que pasar grave, por digamos, proceso claro. administrativo. Claro, claro, en general no se ve. Entonces, yo gente que se fue preparando y obviamente todos sabemos que después de 5 años de experiencia en educación, cuesta, o sea, uno maneja más materia y ya se puede desempeñar bien independiente de la vocación o no, que es un factor siempre determinante. Ahora, esta brecha generacional, como les mencionaba anteriormente, hace que hay docentes que les sea súper complicado acercarse porque hay un tema de miedo, de exponerse, de estar frente a en una pantalla, frente a una pantalla y en una pantalla propiamente tal. Conversaba con una colega de un establecimiento, en este caso de Concepción, que me comentaba que ella era mayor de edad, pidió ayuda a un sobrino para que le orientara cómo usar y cómo hacer clases. Y estamos hablando de una persona que está en el último año de trabajo, de hecho jubiló ahora, pero ella quería. Y eso es súper importante cuando hay la voluntad, porque ahí no hay brecha. Puede haber inexperiencia, pueden haber otras cosas, pero cuando hay voluntad se puede lanzar y solayar en gran medida esta brecha. Las tecnologías hoy día son súper amigables. Quienes saben usarlas pueden hacerlas más amigables a quienes todavía no tienen mucha experiencia. Eso se fue dando, pero también nos topamos justamente con un tema que tiene que ver con la voluntad en el sentido de yo me niego porque me da miedo que me critiquen. Eh, Muchos profesores no querían hacer clases online porque les daba miedo que los niños bromearan con ellos, con su imagen, y se entiende perfectamente. O sea, de hecho, la cantidad de niños que se conectan y que no prenden las cámaras es enorme. Sí. Entonces, esa es una... Está ese fenómeno de que el profe ve y ve pura foto Claro, o ve puras cosas negras, no ve nunca a los alumnos. En redes sociales pasó varias veces que los alumnos le daban una sorpresa a los profes y se mostraban. Yo no entiendo muy bien por qué funciona de esa manera, pero tendrá que ver con la intimidad del hogar, eventualmente de los propios alumnos, muchos a lo mejor en sus dormitorios. Entiendo que por ahí podría ir un poco esa tendencia a no mostrarse en clase, digamos. de hecho, fue algo que también hemos ido analizando y estudiando un poco. A ver, ¿qué pasa? Justamente está este tema de la comodidad de estar en el hogar. No mostrarte implica no sacarte el pijama y una serie de cosas más. Eh, Otros que están presentes el medio electrónico, pero no están presentes mentalmente. Entonces, ahí hay un tema que justamente nosotros hemos detectado como esencial, que es la vinculación. Y la vinculación cuando existe una persona, aunque sea en una cámara o en una pantalla, se produce de mejor manera que cuando tú ves solo el nombre y un icono, una cosa así. Eso hay que tomarlo, es súper importante que nosotros veamos con quién estamos conversando, veamos sus características, el lenguaje no verbal. Recordemos que estamos hablando del 70% de lo que comunicamos está en un lenguaje no verbal. Así es. Entonces, eso en un medio electrónico, en una situación de contingencia como hoy, es súper importante porque nosotros los docentes en general reaccionamos y tratamos de motivar a nuestros estudiantes en la medida que también vemos cómo ellos están tomando la información o la actividad que estamos desarrollando. Cuando no los vemos es súper complejo. Y ahí actuamos por instinto más que por retroalimentación directa. De hecho, pensando ya en el próximo año 2021, nosotros acá estamos viendo algunas cosas como cómo mejorar esa retroalimentación, porque es súper importante el motivar la interacción. Es algo que se viene conversando hace bastante años, pasar de la educación de hace más de un siglo a una educación moderna donde hay mayor interacción, implica poder verse, implica poder conversar, dialogar. Y eso hoy día se ha suplido en parte la entrega de contenido, se están sacando notas a veces, yo veo la información que me entregan colegios o colegas de otras partes, eh, se están sacando notas a veces de cuestiones súper básicas donde no hay un desafío cognitivo al estudiante, donde hay una problematización. Y eso lo que implica finalmente es que estamos calificando por calificar y no estamos entregando realmente desarrollo de habilidades, que es lo que un docente debiera tener como prioridad. O sea, cómo yo logro en el otro expandir conocimiento, expandir su metacognición
es un poco lo que estoy detectando y lo que creo que es importante que retomemos y conversemos. Y yo le iba a preguntar precisamente por ese tema, por el tema de las evaluaciones, porque antes estaba, es todo un cambio de modelo, de verdad que es todo un cambio de modelo, porque antes estaba el tema de que se llegaba a clase, se entregaba una prueba a cada uno de los alumnos y silencio absoluto a contestar la prueba, y hay de aquel que Claro. pille copiando. Entonces, ese paradigma ya desapareció, porque los chicos en sus casas pueden acceder a los libros, pueden acceder a los textos, puede preguntarle al papá si quiere de la prueba. Entonces, ¿cómo se han ido adaptando a ese tipo de circunstancias? Yo recuerdo haber asistido a un par de charlas en la Universidad de Concepción, donde usted estudió docencia por lo demás, en donde se decía que eh, la nueva docencia, digamos, debía obviar esta manera tradicional de hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque la información está en red. Entonces, no tiene mucho sentido preguntarle por una fecha eventualmente a un alumno si va a poder fácilmente acceder a ella. En realidad, lo que hay que enseñar es enseñar a buscar adecuadamente la información. Y todo lo que ha pasado nos ha obligado un poco, nos ha empujado un poco para allá, ¿o no, profe? Pero efectivamente es un gran tema. Nosotros, y de hecho la Agencia de Calidad ha venido trabajando con esta cambio. De hecho, hay un nuevo decreto hoy día de educación, de evaluación específicamente, que requiere que los estudiantes sean evaluados, pero más que en el resultado o en el producto final, en el proceso. De hecho, hablamos de evaluación sumativa, de evaluación progresiva, que son elementos que te permiten, a través de distintos instrumentos o herramientas, poder apreciar qué está aprendiendo el niño, si está aprendiendo o no, y saber si tienes que modificar la actividad o la metodología con la que estás trabajando para poder reorientar y asegurar que finalmente el estudiante desarrolle alguna habilidad o finalmente aprenda un contenido que quizás es súper esencial para lo que viene a futuro. Estoy hablando de, supongamos, en clase de matemática, de ciencia, a veces las fórmulas son súper esenciales y son básicas para poder aplicarlas y desarrollar más adelante otra problemática o solucionar un problema mayor en términos de desafío cognitivo. Hoy día necesitamos que los profesores apliquen este tipo de evaluaciones que son diversas, apliquen instrumentos distintos como, eh, no sé, pauta de cotejo, rúbrica, de repente proyectos específicos, elaboración de un PPT, una serie de cosas que pueden de alguna manera mostrar o evidenciar que el estudiante está aprendiendo y que está manejando no solo lo conceptual. Recordemos que aquí estamos hablando de conceptos, que es lo básico, procedimientos, que te permite tener un poco de experiencia, y después la metacognición, es decir, ver qué obtienes de todo ese proceso. Todo eso debiera estar en una evaluación. Antiguamente lo único que se alcanzaba era ver el producto, si el niño había memorizado o no. Hoy día la educación y la evaluación tiene que ser algo dinámico, tiene que ser algo que te permita evaluar realmente si hay progreso y finalmente si el estudiante ese progreso que logró lo puede aplicar en otra cosa. O sea, el trabajar multidisciplinariamente implica finalmente que los estudiantes no solo vean en una materia que están aprendiendo, en una actividad, algo puntual de esa asignatura, sino que quizás eso es algo, un aprendizaje para la vida, como decimos muchas veces. Es otra cosa. Sí, usted trabajó, bueno, lo dije en su presentación en la educación pública, eh, como director del colegio Oscar Castro, vuelvo a insistir, uno de los más vulnerables de Concepción en aquella época, pero también estuvo en el British y en otros colegios particulares, por lo tanto conoce bien cómo funcionan los dos modelos, digamos, la educación particular, pagada, y la pública, el modelo de educación pública. La pandemia ha venido a desnudar, digamos, evidentes desigualdades. Sí. Es un problema ese, digamos. Evidentemente, un chico que vive con sus papás en una casa grandota, donde el papá incluso dentro en su casa puede tener hasta una dependencia por una oficina, para trabajar desde su Claro. casa, a un chico que vive en un campamento, en donde no hay dormitorio para él, sino que todos duermen juntos, donde no hay baño dentro de la casa eventualmente, y a esos niños se les tiene que enseñar, entonces es súper complejo también, imagino. Yo no sé, Sí. imagino que se han encontrado con niños que sencillamente no tienen internet, o no tienen computador, o no tienen celular, y no sé cómo se hará eso. Yo he conocido casos de profesores que van a las casas, incluso de los alumnos preocupados por estas circunstancias, para entregarle algo al estudiante. Claro, de hecho,
incluso el Ministerio ha tratado de solucionar un poco esto, abriendo la capacidad de compra de los fondos CEP, que son recurrentes en muchos establecimientos particulares sancionados y municipales. Pero se aboca a que supongamos este tipo de realidad lo ven como algo solo de los establecimientos rurales. No ven la marginalidad urbana, que Sí. justamente tiene que ver con este tipo de elementos que usted menciona, donde efectivamente el tema de no solo los espacios, sino que simplemente una cuestión tan simple como el hábito de Ujú. estudiar o de leer es tan ajeno que cuesta mucho concebir quizás el desarrollo de una actividad de clase en esas circunstancias. Nosotros vemos muchos sacrificios de la familia, de los estudiantes, sobre todo preocupación. Hay un porcentaje menor, obviamente, que obviamente prefiere desvincularse y preocuparse de lo que es la salud o de otras cosas que son más prioritarias para ellos, que se entiende y se comprende y se acepta. Hoy día no está la obligación de que todos rindan por igual. Es más, lo que queremos es solamente que los chicos desarrollen habilidades y hábitos como el de estudiar. Ahora, cuando encontramos estas situaciones, las diagnosticamos, ¿qué herramientas tenemos? Básicamente el tratar de proveer a través de medios tecnológicos, tablets, computadores, prestárselo a los chicos en comodato o de otra manera. Eh, chip, chip de internet, que ha sido un tema que incluso yo he visto, por mi trabajo tengo que revisar experiencias de otras comunas y veo en Loncoche, veo en otras partes de Chile cómo todos han buscado resolver estas problemáticas. A veces no de la mejor manera o quizás con el efecto deseado, porque un tema es creer que uno aporta la solución, pero finalmente te encuentras con que tú le entregas a un chico con internet, supongamos, y el chico se dedica a ver o a jugar otras cosas y no participar de la clase. Entonces, son realidades que lamentablemente son normales, se pueden dar, no son ajenas, pero tampoco hay que tomarlas de una perspectiva negativa, es parte del aprendizaje, decimos muchas veces. Pero justamente son elementos que tenemos que ir manejando, tenemos que tratar de avanzar. Nosotros siempre creemos que lo más importante es el diagnóstico institucional con respecto a ese tipo de situaciones. Siempre hay casos particulares, realidades humanas que de verdad impactan, no sé, el tema del COVID ha impactado no solo en términos macroeconómicos y en este caso de libertades que muchas veces se discuten en otros ámbitos comunicacionales, sino que también ha impactado en temas tan simples como el tema de la alimentación diaria, la dependencia con respecto a las canastas que entrega la municipalidad o la JUNAEV a los estudiantes. Y finalmente la falta de oportunidades con respecto a justamente alcanzar lo que mencionábamos anteriormente en términos laborales. Estabilidad laboral hoy día no hay, la necesidad sigue creciendo y eso finalmente, y más lo decía hace muchos años atrás con respecto a que si tú no tienes satisfechas tus necesidades fisiológicas y biológicas, es muy difícil que desarrolles tus habilidades cognitivas, aun cuando también, cuando hay crisis, somos más creativos. Pero es parte de lo que tenemos que ir conversando, dialogando y viendo cómo podemos aportar. Y siempre con la apertura mental de entender que lo que podemos hacer, en primer lugar, tiene que estar vinculado a lo que escuchamos de las personas que lo requieren. Si nosotros llevamos una solución con la mejor intención, con un análisis espectacular de datos, a lo mejor no es justamente esa solución lo que requiere esa persona. Entonces, si no es esa solución, lo va a dejar de lado, lo va a utilizar no de la mejor manera. Siempre tiene que partir de atender la necesidad personal de la circunstancia y de orientar y apoyar y estar dispuesto también a entender que a veces las cosas no resultan como uno quiere. En Yo, educación lo yo, vivimos a diario. yo he escuchado varias veces que se da el año, que este año va a ser un año perdido. Perdido. Mm. Yo no estoy tan de acuerdo con esa aseveración en términos de que los chicos han aprendido otras cosas durante este tiempo. ¿Ah? De hecho, Sí, los chicos están en sus casas, entonces muchas familias que antes no compartían o compartían el mínimo, ahora están obligados a convivir por la fuerza, digamos. Ya han habido experiencias buenas y malas, bueno, como en todos lados. Yo no creo que sea un año perdido. Lo que me preocupa a mí es cuánto de los contenidos formales que tenía la malla curricular, digamos, finalmente se van a perder, porque evidentemente ya veníamos golpeados con el estallido social en octubre, digamos, ahí claro. paró todo. Seamos honestos, ahí paró todo. De ahí para adelante, claro, hubo algo, pero casi nada, digamos. Solo se limitaron a cerrar algunos ciclos, pero todo el año, ¿cuánto de los contenidos finalmente van a quedar, van a ser absorbidos por los alumnos, van a ser entendidos? Y por lo tanto, ¿cómo vamos a partir el próximo año? La base.
Claro. Bueno, de hecho hay una discusión súper interesante de aquello, porque en Chile se calcula que la brecha educacional entre un establecimiento y otro varía obviamente, pero partimos nosotros todos, incluso los particulares pagados, con una brecha de un año al menos. Lo que los niños en los colegios particulares pagados aprenden hoy día, en otras partes del mundo está un año más adelantado. Entonces, los que se creen buenos o que parecen buenos dentro de datos que son reflejan poco en realidad de la realidad puntual de cada situación socioeconómica, sociocultural, no es tan bueno. En Chile tenemos una mala educación en general. Ahora, la brecha en colegios particulares sancionados de en torno al año, año y medio, 2 años, y en educación pública en general está en torno a los 2, 3 años. Entonces, usted entra por lo que mencioné anteriormente, las redes, por los hábitos, por una serie de cosas culturales, ya entra desfasado. Si a eso le agregamos justamente que hemos tenido más de un año de no clases, efectivamente hay una pérdida de contenido enorme, pero ahí es donde entran en juego otros elementos que nosotros hemos conversado en otros tiempos sin pandemia, donde en realidad lo que debe preocuparse en educación, lo que debe ser el foco siempre, es el desarrollo de habilidades cognitivas, y superiores, obviamente. Es decir, yo no puedo llenar al niño de contenidos que no aprendió en un periodo para soslayar supuestamente algo que va a requerir en el futuro, porque el contenido cambia. Lo que importa es desarrollar la habilidad. Y una habilidad fundamental, supongamos esto mismo, adaptarse, poder adecuarse a las circunstancias y de ahí focalizarse en tratar de aprender lo necesario para poder alcanzar mi meta de vida, mi proyecto de vida, concretarlo, que puede ser seguir estudiando en una universidad, puede aprender un oficio, puede ser una diversidad de cosas. Entonces, lo primero es, el contenido es algo circunstancial, lo que importa son las habilidades cognitivas, las habilidades sociales. En ese sentido, una herramienta también esencial es poder entender que justamente un tema que se mencionó, esta vinculación nueva, el revincularnos familiarmente es algo súper potente, porque las sociedades modernas, estamos hablando de los años 80 en adelante, crecieron tan rápido que justamente no estábamos acostumbrados a estar juntos mucho tiempo, como familia. Así es. Y eso implicó que nos revinculáramos, aprender a estar juntos. Marzo, abril fue, yo creo que caótico para muchas familias y en especial para las mujeres que a veces se llevan gran parte de lo que es el llevar la familia, el orientar, el contener a los niños. Nosotros los hombres en general cumplimos otras labores y a veces olvidamos ese tema tan fundamental de que la mujer de verdad es nuestro cable a tierra, es la que nos ayuda, es la que nos orienta. Y es la que nos permite aprender muchas veces cosas que para ellos son naturales. El poder contener a un hijo ansioso, a una hija que está inquieta porque no puede salir, cuestiones que a veces parecen de perogrullo, pero que han sido una realidad durante meses. Eh, ah, Tenemos que ser humildes, obviamente, y tratar de aprender siempre, no solo de los niños, también de las otras personas que están en el hogar. Esa revinculación requiere elementos que muchos han tratado de orientar, que tiene que ver con el establecimiento de rutina en el hogar, de hábitos específicos que tienen que ver con que los chicos, a pesar de no estar en el colegio, tengan una rutina de estudio, tengan rutinas de aprendizaje y que pueden ser incluso de contarse chistes, entretención. Cada familia va a orientar su rutina de acuerdo a sus necesidades, sus requerimientos, pero lo importante es que exista, que no sea un tiempo perdido, como muchos dicen, de manera muy somera, de manera muy simplista, no entendiendo que detrás hay un sentimiento y una emoción, hay una vivencia. O sea, quienes de nosotros habían vivido una pandemia de esta envergadura antes, son muy pocos los que en algún minuto pasaron por algo semejante. Yo no tenía datos alguno. De hecho, en Chile se habla de la pandemia del 1914, si no me equivoco, Al principios del comienzo del siglo 1918. pasado, claro. Claro, claro, pero más de eso no tenemos datos, entonces esto es todo nuevo. ¿Y cómo aprendemos? Es un tema que a veces la gente olvida, que el aprendizaje está basado en el desarrollo de la sociedad. Entonces, uno reproduce antiguamente lo que la sociedad requería para poder sustentarse. Hoy día la sociedad requiere que aprendamos a, a movernos, a cambiar, a buscar otras fuentes laborales, requiere que aprendamos a aceptarnos con nuestras diferencias, requiere que aprendamos a reconocer al otro como un legítimo otro, se menciona muchas veces, y eso implica tener la capacidad de entender que somos distintos. Y eso lo estábamos olvidando porque estábamos homogeneizando todo. Eran todos alumnos, eran todos trabajadores, eran todas... Pero ¿quiénes son las familias? La familia era gente que vivía aparte. Hoy día la familia está junta, piensa, discute.
se cansa, o sea, yo creo que todos en algún minuto hemos pasado por estos momentos de agobio, Sí. donde lo laboral, lo familiar se conjuga y te apremia y no te deja estar tranquilo. La felicidad, recordemos que se vincula con el hecho de estar tranquilos, y hoy día nadie está tranquilo. ¿Qué tanto, qué tanto va finalmente a quedar de todo esto? Porque en algún minuto tenemos que volver, yo no sé si el próximo año, va a depender de si hay vacuna o no, digamos. Por lo tanto, tengo la sensación que en marzo no vamos a tener vacuna. O si vamos a tener vacuna en marzo, abril, mayo, va a ser probablemente para los grupos de riesgo, los adultos mayores, la salud y probablemente los chicos, los niños, no sé, o las mujeres embarazadas. Eh, eh, por lo tanto, cuando comencemos, ¿qué va a quedar? Me refiero, cuando vuelvan las clases presenciales, ya, listo, vuelven las clases presenciales, se acabó esto. ¿Qué tanto de esto que estamos viviendo ahora va a quedar o vamos a volver a ser exactamente igual que antes, profe adelante, los alumnos en silencio, recibiendo sus pruebas? Y ¿vamos a seguir igual o vamos a aprender algo de todo esto? Esperemos que no sigamos igual. Esperemos que la gente aprenda que la educación tiene que adaptarse no solo a los nuevos tiempos, es un ciclo distinto. Muchos vemos memes donde la tecnología ha cambiado tanto, pero la forma de hacer clases, de interactuar ha sido básicamente la misma. Entonces, esperemos que la gente reaccione. Nosotros, los docentes, los que trabajamos vinculados a establecimientos, entendamos que lo que tenemos que focalizar en primera instancia es al estudiante y su contexto y su emocionalidad con respecto a lo que está viviendo hoy día. Volver a clase, hoy día sabemos que mucha gente no quiere. Justamente con respecto a la pregunta anterior, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Qué vamos a enseñar? Ojalá focalizarnos en lo importante. De hecho, se hizo una priorización curricular a nivel nacional, cada establecimiento estableció lo que era importante para ellos. Pero más que el contenido es justamente, primero, contenernos, orientarnos en términos de que tenemos que prepararnos para vivir este tipo de situaciones que hoy día parecen lejanas, pero nosotros sabemos que la enfermedad se ha multiplicado, se habla de que ha variado el virus en sí, una serie de cosas más. Eh, Tenemos que prepararnos para situaciones tan complejas como la que estamos viviendo hoy día. Y la educación requiere que preparemos a estudiantes y a familias, porque detrás de cada estudiante hay una familia, para adaptarse a estas circunstancias que van cambiando. Eso no implica no proyectar algo a futuro. Que la gente no entiende que hoy día solamente va a ser eso, adaptarse. No, sí, algo de estabilidad hay. Lo que importa es que la gente entienda que no hay que dar nada por sentado 100%. O sea, todo hoy día puede ir variando, todo requiere que lo principal es la capacidad crítica, poder analizar las circunstancias. La respuesta que doy hoy día no va a ser la misma que de mañana porque mis circunstancias vitales van cambiando. Eh, Esperemos que obviamente el manejo de las tecnologías, hoy día nos vimos obligados a aprender, pero se usen bien. Las TIC no sean lo que nos pasó con las pantallas digitales en su minuto, el año 2008, 2010. Hay estudios que revelan que cada establecimiento invirtió muchísimo dinero en pantallas interactivas. Mm, Esas pantallas interactivas en 2015 la mitad estaba sin uso, mm. estaban guardadas. Entonces, eso no tiene sentido, o sea, invertir en tecnología, en esto mismo, cámaras, redes, todo lo demás, si después no se utiliza, no tiene ningún sentido. Hoy día estamos hablando en educación primaria de la programación, enseñarle a los chicos a programar, porque ya todo va a estar todo tan digitalizado que ellos pueden construir sus propias respuestas a ciertas necesidades a través de la programación digital. Y hay programas, Python, hay una serie de vinculaciones que se han ido dando, pero eso es una respuesta puntual. Lo que importa es también aprender a vivir con el otro, entender que el ser humano necesita tener redes sociales, necesita contactarse con el otro, necesita experimentar y controlar emociones, porque lamentablemente hoy día estas circunstancias nos llevan a que la gente, supongamos, se calcula que gran parte de lo que están, de los niños que están hasta los 8 años, el tema del control emocional va a ser afectado, dado que no tienen contacto social. Su Ujú, contacto social son sus personas de cuidado primario, mm, sus mm, personas más cercanas. mm. Y cuando uno tiene contacto social, ya sea en la sala cuna, en kinder, en primero básico, en estos roces que tiene uno, lo que está haciendo es aprender a controlarse y a vivir con otros. Hoy día eso está súper complejo. Nosotros como encargados de establecimiento, gente vinculada a la escuela, tenemos un problema porque cuando se vuelva a clase y Mm. tratemos de mantener estas normativas de distancia física y todo lo demás, vamos a estar tratando de controlar algo que es natural en el ser humano y en general en los animales. O sea, el juego, de hecho hay un texto de Huizinga que se llama Homo Ludens, que es cómo el ser humano aprende jugando.
es algo esencial en cualquier especie para poder justamente experimentar cosas. Y hoy día ese tema vamos a tener que tratar de controlarlo en los espacios comunes, patios. ¿Cómo controlamos los patios de la educación parvularia? Es súper complejo, pero vamos a tener que buscar la forma de que sea es lo más cuidadoso posible, pero que finalmente no termine limitando al ser humano a ser una especie de robot donde no tiene contacto con el otro y una serie de cosas más. Hoy día son problemáticas que están, que no sabemos bien cómo las vamos a resolver. De hecho, por eso el ministerio partió diciendo que es más fácil que vuelvan a clase los niños de cursos superiores, porque son más controlables. Cuarto medio, específicamente. Claro, claro, pero de quinto básico hacia abajo es súper complejo porque es algo natural en el ser humano interactuar. Interactuar. Yo soy una persona que cree que la educación tiene que ser muy afectiva. No me refiero al abrazo continuo, pero sí al tema del contacto, a la interacción, al diálogo. Y eso está complejo hoy día. ¿Podrá volver una mixtura de clase? O sea, pensemos en el siguiente escenario: vacuna, todo el mundo se vacuna, no hay ningún problema, qué sé yo, pero en realidad nos hemos dado cuenta que sí se puede teletrabajar, que hay algunas pegas que sí se pueden hacer por teletrabajo, y probablemente algunos funcionarios incluso relacionados al tema educacional van a poder hacer sus pegas desde la casa. Entonces, existirá la mixtura eventualmente de clases, no sé, lunes, martes presencial y miércoles, jueves, viernes, eventualmente desde las casas, o dejar un día para hacerlo desde la casa para no perder todo este camino que hemos recorrido y que hemos ganado en el fondo. Bueno, de hecho, los congresistas estaban discutiendo sobre la Sí, reducción de la jornada a 40 horas sí. y ese tema se cortó con la pandemia, pero efectivamente es una gran duda con respecto a cuál es el tiempo que realmente se requiere para invertir. Yo tuve la oportunidad de viajar a Canadá hace un par de años atrás a ver escuelas, a ver establecimientos, y dentro de las cosas también vi las universidades. Y una cosa que fue anecdótica pero sorprendente es que allá se especializan, o sea, hay médicos que no estudian 8 años, que estudian 4 o 5 años dependiendo de la especialidad, y son médicos, porque no requieren más tiempo de capacitación, lo que requieren después es práctica propiamente tal. Eh, y acá es lo mismo, o sea, realmente necesitan los niños estar en una jornada escolar completa de las características que está hoy día, o está mal jornada escolar completa, que era algo que también se estaba tratando de evidenciar por parte de algunos actores dentro del área de educación. Y en realidad, justamente, no es tan malo ni es tan bueno. Es una necesidad que partió por un tema laboral. La OCDE específicamente requería ciertas características que Chile no cumplía y que la jornada escolar completa permitió lograr, que fueron la capacitación de años de estudio, por un lado, y además el tener el cuidado del menor en personas que, entre comillas, estaban preparadas, como son los docentes y las personas que trabajamos en la escuela, para que la gente ingrese al mercado laboral. Entonces, todos esos elementos que no se conversaron en su minuto, estamos hablando del año 95, un de vuelta a la democracia, que se fueron evidenciando posteriormente, hoy día tienen una segunda vuelta y es justamente necesario analizarlo. ¿Qué tanto tiempo tenemos que estar en las escuelas con los estudiantes? ¿Cuánto de eso podemos justamente automatizarlo? ¿Es necesaria la presencia? Hoy día yo veo propaganda, publicidad de algunos establecimientos que hablan de que van a tener cámaras, que el chico que no asista al colegio va a poder ver la clase desde la casa. Yo conversaba con una persona que estamos trabajando en un proyecto en esta misma índole, pero ¿cómo se promueve la interacción ahí? O sea, vas a tener niños dentro de la sala y vas a tener niños fuera de la sala que van a estar viendo la clase, pero ese niño que está fuera de la sala a lo mejor tiene una pregunta súper interesante y relevante para los demás, que activa más conocimiento. Entonces, todas esas cosas son elementos que hoy día no están tan definidos. Vamos a estar ensayando. Nosotros calculamos que el próximo año, el primer semestre, es un año nuevamente, quizás con niños en clases, pero muy incierto. De hecho, gran parte de los proyectos tienen que ver con la presencia de la gente. No se piensa justamente en la posibilidad del trabajo a distancia como algo súper cercano y que se va a mantener. Se piensa como algo anecdótico, puntual de la pandemia. Esperamos que la gente entienda que justamente hay cosas que sí se pueden hacer desde la casa. O sea, coordinar trabajos muchas veces en reuniones se puede hacer perfectamente desde el hogar Sí, sin necesidad de estar en un espacio físico. sí. Pero es un tema y una cuenta que tiene que sacar cada institución como parte también de sus prácticas, porque los profesionales no todos nos desempeñamos igual de la misma manera, no se cumple todo igual. Entonces, la idea es establecer mínimos óptimos, que le llamo yo, es decir, que todos tratemos de rendir, cumplir con ciertos hábitos. Hoy día existen una serie de plataformas que te permiten, desde que tú prendes el computador, saber si estás trabajando, en qué estás trabajando y todo lo demás. Hay software que te permiten saber eso, dónde estás ubicado. Entonces, en sentido estricto, el control podría existir, el monitoreo. El tema está en la confianza.
Y ese es nuestro problema como chilenos, como sociedad. Somos una sociedad muy desconfiada. Y hay otro tema cultural. Sí, muy bien. Quiero agradecer a Daniel Ramírez, docente, titulado de la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como jefe de UTP de la Municipalidad de Hualpén y ha pasado por varios establecimientos educacionales. No tocamos el tema político aquí, no nos interesaba mucho el tema político para esta entrevista, nos interesaba el tema técnico, de cómo cómo han ido los profesores y los alumnos desarrollando este año tan complejo. Muchas gracias, profesor Daniel, muchas gracias, ha sido muy gentil. Muchas, muchas gracias, don Hugo, y siempre a disposición si el tema de mejorar la educación es de todos. Desde nuestros pequeños ámbitos donde nos estemos desempeñando, todos podemos aportar, incluso las familias que hoy día son parte de los proyectos educativos, recuérdenlo, hoy día, independiente de la situación de cada establecimiento al cual están vinculados, la opinión de un adulto responsable de un niño es súper importante y ayuda justamente a poder dar respuesta a necesidades que a veces los que trabajamos dentro no vemos. Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Chao. Muy amable, Trevor.